Vamos a comentar algunas cuestiones técnicas sobre la pintura de Velázquez, sobre la técnica artística que utilizaba. Aquí vemos quizás la mayor obra maestra de él y una de las más grandes obras artísticas que se han hecho jamás, ¿no? Vemos un efecto de la perspectiva frontal, una cónica frontal, una perspectiva lineal donde trabaja con los efectos de profundidad mediante los distintos planos y espacios de luz. Ahí la luz al final y luego estos tonos que se van difundiendo, degradando para las figuras en un contorno indefinido, en un claro oscuro, ¿no? Que hace esos efectos altos de contraste en las figuras del primer plano para dar más interés y más volumen, ¿no? Mientras que va difundiendo los contornos según nos acercamos hacia el fondo, ¿no? Bueno, tenemos las figuras que, como ya dijimos, borran los contornos haciendo ese efecto de borrosidad, de espacio, de atmósfera, y que solo conseguía Velázquez, ¿no? Como ningún otro. Bueno, observamos varias técnicas combinadas, ¿no? Por un lado, tenemos el efecto espacial de profundidad en la perspectiva, el efecto espacial también de los volúmenes, contemplados bajo distintas técnicas. Si, por ejemplo, observamos las figuras, deshacen las formas, apenas hay detalles, ¿no? Como vemos aquí, los contornos de las formas perfectamente difundidos en un pincel, con un pincel blando, excepto los impastos finales que le dan esos efectos sorprendentes de realismo, ¿no? Entonces observamos las formas aquí, por efecto del claro oscuro. Ahora vemos una zona de luz y una geometría más definida por efecto de la profundidad de campo también en zonas de luz, ¿no? Ya sabemos que la profundidad de campo exige hacer detalles allí donde hay luz, ¿no? Un fenómeno que utilizamos mucho en fotografía, ¿no? Y que él ya pues lo venía a anticipar con esta obra. Como vemos, las manchas, la borrosidad de las formas, pero luego esos impastos finales de brillos para los detalles de las telas, los trajes y la pedrería de las joyas, ¿no? Algo increíble hecho con unas pocas manchas, ¿no? Bueno, es algo típico de Velázquez resolver lo mejor, lo más grande con lo mínimo, ¿no? Pues eso, con el mayor número de detalles y luego indefinir las formas gracias a la indefinición de estas líneas que perfilan pues la hebilla o el pincel, pues se integra mejor en la atmósfera del cuadro, como el detalle de la mano que no se definen apenas los dedos, ¿no? Bueno, hay que decir que el soporte de tela también deja ver a veces la textura de todos los granos de lienzo, de lino, de cáñamo encolado en ocre medio en la base. Y bueno, luego se vio ya con rayos X pues cómo va haciendo líneas compositivos del cuadro sin apenas hacer los contornos, ¿no? Ni los bocetos previos de las figuras, ¿no? Bueno, observamos la figura ahí, cómo se deshacen las líneas, las formas para construir al final pues el detalle constructivo espacial, ¿no? Aquí las rayas al fondo, no, también difuminados, borrosos los contornos ejecutados con un pincel blando, y ahí se puede ver bien las tramas que utilizaba de alta densidad, ¿no? Con hilos pues bastante densos, ¿no? Utilizando grises, marrones, blancos puros y, como ya se dijo siempre de Velázquez, una paleta bastante reducida pero con unas grandes matizaciones de colores y variedades tonales, ¿no? Dejando arrastrar casi siempre con pincel medio duro y pintura descargada pues esos tonos para dar los impastos finales, que son los que producen ese efecto de profundidad. Sin dibujos previos, solo con esas líneas compositivas, con trazos detectados en reflectografía infrarroja, hemos podido ver la zona interna de los cuadros y cómo resuelve. Como vemos aquí, no hay dibujo, no hay formas, no hay nada, hay manchas, pero al final de lejos se ven todos los detalles con precisión, ¿no? Hay pequeñas veladuras sobre la trama del prepintado, ni siquiera lo completa, no lo necesita, con unos pocos tonos resuelve, y con un impasto final pues va marcando todos los detalles. Increíble que se pueda resolver tanto con tan poco, ¿no? Bueno, él utiliza en la pintura materias orgánicas como lacas y también otras de tipo inorgánicas como sustancias minerales, ¿no? Y con esas tonalidades casi siempre en grises, marrones, pues va dejando pues a veces el color del cuadro y otras veces va dejando los detalles así
indefinidos para marcar esos tonos finales que le dan efecto de profundidad a las formas, ¿no? Bueno, si vamos al principio al cuadro de la perspectiva que vemos aquí, vemos que hay una cónica, una perspectiva lineal o cónica frontal de líneas paralelas que concurren hacia un punto, y si nos acercamos pues tenemos las paralelas de las aristas de los cuadros e intersección de tabique y techo produce estas dos líneas verdes cuya intersección es este punto. No puede ser otro que el punto principal, proyección del punto de vista sobre el cuadro. Si hacemos las tangentes comunes a las dos formas circulares, veremos que también se cortan aquí, con lo cual está siguiendo las leyes exactas de la perspectiva artificial y las acomoda a la natural, la que el ojo ve. Vemos que dos tangentes comunes a esa elipse producen un cuadrilátero circunscrito a la circunferencia, cuyas diagonales provocan en la intersección de esta línea en su prolongación con el horizonte el punto métrico, ¿no? Bueno, pues si nos alejamos y vemos ahí la posición del punto métrico, la distancia de este punto métrico, que es también de fuga, de las diagonales de los cuadrados, marca hasta el punto principal esta distancia, que es la distancia al observador del cuadro, ¿no? O sea que realmente el pintor estuvo enfrente de este punto a esta distancia, ¿no? Realmente no es este. Él se coloca ahí, pero ese no es su punto de vista, ¿no? Luego tenemos las figuras del espejo que aparecen aquí. Este es el plano del espejo. Si lo unimos con esto y mantenemos que los señores están aquí delante del cuadro, pues esta distancia tendría que duplicarse en profundidad. Teniendo las figuras aquí detrás, no aparecerían en el espejo, pero nos sirve para hacer el cálculo, ya que al unir este punto con este, donde corta la horizontal por este punto, nos va a dar exactamente la distancia desde este punto hasta este, y duplicándola, quedar aquí por la puerta, aparecerían las figuras reflejadas. Entonces, para que aparezcan aquí reflejadas, tendremos que hacer un movimiento de esta forma, de manera que, tal y como vemos aquí desde arriba, aquí está el observador, aquí está la figura, aquí se refleja en el cuadro, y por efecto de simetría, marcando aquí una, como vemos, una vertical, este ángulo será igual que este y este será igual que este, de manera que las figuras aquí están reflejadas en el espejo y los ve este punto de vista, y esta es la posición real del punto de vista. Bueno, pues esta sería la colocación de las figuras, por lo tanto no cabe otra posibilidad de que las figuras estén aquí detrás. Lo que pasa es que también es difícil pensar que con esas zonas de luz unas figuras en penumbra puedan mostrar en sus rostros esos efectos de alto contraste de luces y sombras, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que Velázquez hace efectos en espejos totalmente inesperados, ¿no? Ya que se han dado muchas respuestas a esto, lógicamente no pueden estar por delante del cuadro, aparecerían mucho más pequeños, ¿no? Entonces la única solución sería que estuvieran aquí y que se diera el efecto este de la reflexión que se da siempre, ¿no? Que el rayo incidente es igual al reflejado y que este ángulo será igual que este, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento espacial para la perspectiva. Es una perspectiva perfectamente matemática, de la que no cabe plantear ninguna cuestión enfrente, ¿no? Si es algo que obviamente es algo válido según las leyes de la perspectiva artificial, y, como decimos, manteniendo la simetría espacial, sabiendo que las figuras están aquí, entonces estas figuras se tendrían que reflejar, sabiendo que están aquí, se podrían reflejar ahí detrás y las podría ver el observador según este esquema que vemos de las figuras en planta, sabiendo que este es el plano del espejo, ¿no? Bueno, vemos ahí las figuras estáticas, esta figura en movimiento, e incluso vemos efectos de textura perfectamente definidas, los efectos altos de gran profundidad, sobre todo de grandes contrastes aquí en las zonas de luz, de claro oscuro, y cómo se van difundiendo contornos hacia el fondo, provocando esos distintos planos atmosféricos también contemplados y construidos, ¿no? Aquí tenemos la fábula de Aracne o las hilanderas. Bueno, aquí habría mucho que hablar sobre cuestiones técnicas. Como vemos, es un cuadro que tiene bastante realismo, pese a la indefinición de las formas, ¿no? Por ejemplo, si nos quedamos con esta figura, vemos ahí los detalles del rostro o los efectos de movimiento aquí.
Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la mano esta, como está resuelta con unas pocas manchas. Técnica usual en Velázquez, ¿no? Como vemos también aquí, ¿no? Vemos esos impastos finales después de estos tonos con restregado en la base. Y aquí volvemos a ver lo mismo, los impastos finales sobre los restregados, a veces dispersando las formas, difuminando contornos, haciendo indefinidos los detalles y solo para los efectos final de luz esos impastos, el efecto del movimiento aquí y también nada de detalles para las geometrías de los elementos como pasa aquí, que también los contornos se dispersan en el fondo, ¿no? Y aquí podemos ver en el rostro también cómo resuelve con muy pocas manchas, ¿no? Hace perfectos degradados, de manera que apenas se diferencia dónde empieza un detalle del contorno de la nariz o de los ojos, algo que pocos pintores han resuelto de una forma tan suelta y con tanta facilidad. Bueno, en cuanto a los materiales, ya que en las meninas no nos paramos mucho, hay que decir que bueno, utiliza casi siempre los blancos compuestos de blanco de plomo y carbonato de calcio, ¿no? Luego da tonalidades en amarillo también con óxidos de hierro, amarillo de plomo, estaño, también excepcionalmente amarillo de Nápoles, ¿no? Aquí vemos tonos también con pequeñas calidades de rojo que utilizaba óxido de hierro rojo, vermellón de mercurio, laca orgánica roja, ¿no? Utilizaba también los azules con azuritas, lapislázuli, esmaltes, como pasa aquí también, ¿no? Los negros también, casi siempre para esos efectos de alto contraste, ¿no? Los negros eran orgánicos de origen vegetal y luego utilizaba también tonalidades así neutras y verdosas, sobre todo hechos con azurita, óxido de hierro, amarillo de plomo y estaño, ¿no? También utilizaba técnicas así tirando hacia los tonos más neutros, rojizos, en morados o a veces en magentas, ¿no? Con lacas orgánicas rojas y azuritas, ¿no? Bueno, estas son las técnicas, ya decimos, no es una paleta llena de colores, sino que está bastante limitada, pero como trabajaba con bastantes matizaciones de color, hacía efectos increíbles de profundidad, ¿no? Como vemos aquí, los contrastes para la escalera hace que ese espacio se vaya para el fondo y siempre, igual que trabajo con las meninas, los distintos volúmenes de los tonos, no es fácil hacer una figura dando mayores efectos de luz en las partes del final, mientras que dejar las zonas de penumbra en un primer plano, ¿no? Es fácil que esto se venga hacia adelante y sin embargo aquí produce pues un efecto, como vemos aquí, perfectamente se distinguen los distintos planos espaciales, pudiendo ver aquí en todo detalle, aunque sea más indefinido, las figuras que se mueven ahí con más luz, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la túnica de José, es una obra increíble, ¿no? Bueno, es una obra grande de 2,23 metros por 2,5, ¿no? Y bueno, es muy llamativo los efectos de luz y de contraste de las figuras en el primer plano, ¿no? Ahí las figuras en movimiento, ¿no? Y luego este segundo plano donde aparecen las figuras indefinidas, casi sin hacer detalles, ¿no? Aquí vemos los toques finales de esos impastos, de los brillos de luz, ¿no? Los efectos de lustre y luego los detalles anatómicos resueltos con una síntesis tonal pues bastante llamativa, ¿no? El rostro de lo más expresivo vemos ahí pues como nos deja ver el granulado del lienzo, por lo que nos habla también de casi un prepintado para las manchas, sin necesidad de hacer unos acabados detallados y minuciosos, tal y como hacía Rembrandt, ¿no? Ya vemos la primera mancha para los tonos, ¿no? Dejándonos ver ahí el granulado del lienzo, ¿no? Bueno, al final, como ya sabemos siempre, esos pequeños impastos, esos toques finales que casi siempre los utiliza para dar altos contrastes y efectos de luz, ¿no? Como pasa aquí en esta obra, ¿no? Que son al final siempre pequeños fragmentos de pintura empastada que los suele
poner encima con un pincel blando, como vemos también aquí, con efectos para las manos y para la túnica, ¿no? Bueno, pues una obra increíble en el tratamiento suelto de la técnica y los recursos técnicos ya de un Velázquez que seguía trabajando con los efectos atmosféricos de los contornos para hacer el efecto de borrosidad y de integración de las formas dentro del cuadro, marcando mayor contraste y definición en los contornos de figuras de luz para separarlos del fondo, cosa de la que Velázquez hacía gala continuamente para marcar distintos espacios. Como vemos aquí, hay un espacio que se ve claramente, aunque no separemos, entre las figuras iluminadas y las figuras que se pierden en los contornos finales ahí de la zona del fondo, ¿no? Como pasa aquí también con las manos, ¿no? Y observamos la fragua de Vulcano, otra obra maestra que bueno, tiene 2,22 m por 2,90 m, casi 3 metros, es una obra grande y hay un estudio de las formas, de los volúmenes, de los espacios, como vemos dos figuras que están solapadas, cómo se separa del primer plano, ¿no? Hay que decir que aquí aparece en Riad pues Apolo, que revela a Vulcano la infidelidad de Venus con Marte, ¿no? Bueno, la fuente realmente procede de la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Bueno, ya sabemos que Velázquez utilizaba mucho en sus cuadros las mitologías, pero nos vamos a detener en algunas cuestiones técnicas de efectos de perspectiva y de luz, de efectos de claro-oscuro. Hay que decir que la figura es una imagen espontánea, ¿no? Muy llamativa, donde aquí observamos la cara sorprendida del trabajador, ¿no? Que decir que, igual que este, ¿no? El estudio anatómico es perfecto, las matizaciones de color, los efectos de contrastes para provocar los distintos espacios, como esto llama la atención y deja ahí un espacio grande respecto al fondo, igual que el detalle del antebrazo, ¿no? Si vemos la figura de fondo, está trabajada aquí con unos tonos por restregado, con pincel seco, dejando los impastos finales para los efectos de brillo y de mayor contraste, ¿no? El rostro expresivo llama la atención por la síntesis tonal, con unos pocos toques, como resuelve toda la figura, y sin embargo, si la vemos de lejos es muy realista, como si hubiera hecho muchísimos detalles, pero no es Ingres, ha resuelto con 4 tonos, ¿no? Bueno, podemos ver aquí también el contorno para la figura, el perfil con el rostro también tremendamente expresivo, sin afeitar, los distintos espacios, cómo juega con la luz y con los contornos que provocan ese vacío detrás de las figuras, ¿no? Dando ahí el tono exacto y la degradación exacta para que se genere espacio, ¿no? Bueno, pues como decíamos, esos restregados con impastos finales llama mucho la atención, sobre todo por la capacidad para hacer tanto realismo con tan poca pincelada, ¿no? Con tan pocos recursos. Vemos ahí otra vez los prepintados para los detalles anatómicos del cuadro, ¿no? Llaman mucho la atención cómo resuelve, pues con muy pocos tonos, ¿no? Y luego los efectos de la luz ahí en los fondos, y como deja aquí esto a contraluz, ¿no? La figura del martillo, o los efectos de las texturas de los materiales, como pasa aquí con los contornos y las sombras que provocan, ¿no? Ese efecto que es tan difícil de conseguir, de esa cerámica, ¿no? O los brillos incluso para el pelo, siempre con esos impastos finales, o para el hombro, el deltoides, ¿no? Aquí vemos en más detalle, ¿no? Como vemos, parece que en primera mancha el prepintado, los granulados de la tela, y nos deja ver ahí con todo detalle cómo hace un cálculo de sombras para esa forma que proyecta su sombra en el interior.
Y aquí vemos también que no hay prácticamente nada de detalle, ¿no? Como unos pocos tonos resuelven también con una facilidad de ejecución extrema a las figuras, ¿no? Bueno, hay que decir que es una obra con un realismo extremo y como vimos de cerca, fijándonos en los detalles, resuelto con una facilidad también increíble, ¿no? Vemos también cómo genera los efectos de espacio, como aquí, como vimos, ¿no? Trabajando con distintas luces y la profundidad, los huecos, casi se puede meter los antebrazos por entre las figuras, ¿no? Parece que nos podemos meter dentro del cuadro, ¿no? Es que ni una fotografía produce estos efectos atmosféricos, ¿no? Y bueno, es algo que Velázquez tenía totalmente controlado, ¿no? Por medio de sus técnicas de degradación y de dar los tonos exactos y dar los contornos con la suavidad que le corresponden. En fin, una obra sorprendente, ¿no? Aquí observamos el príncipe Felipe Próspero y siguiendo la técnica de Velázquez de mucho realismo resuelto con una síntesis tonal, lo podemos ver en los detalles de acabados de cerca, ¿no? Podemos observar aquí pues cómo resuelve, por ejemplo, el broche simplemente con unos pocos toques, ¿no? Aquí como hace también un tramo de unas pinceladas que las marca ahí casi de manera indefinida, o por ejemplo el efecto también de lo que es esta campanilla, ¿no? Bueno, como vemos es un efecto sorprendente porque resuelve, pues como vemos aquí, un brillo, o por ejemplo los efectos de los brillos para la tela o la indefinición de las manos, ¿no? Con unos toques ahí para el extremo, los efectos de transparencia, a veces veladuras, a veces impastos, a veces toques finales que producen este efecto tan realista resuelto con unos pocos tonos, ¿no? Si nos fijamos en la cara también después de los degradados y alguna matización de color con el pequeño restregado que deja ver los fondos, esos toques finales para los brillos o los oscuros de los huecos ahí en la nariz, en las aletas o por ejemplo en esta línea que define ahí la sombra entre los dos labios, ¿no? Bueno, lo mismo podemos ver también para los efectos aquí de las manchas que generan los pliegues para las telas, ¿no? Bueno, pues es algo típico en Velázquez, como ya sabemos, al igual que Frans Hals también hacía un poco más definidas los detalles para los rostros, más suaves, mientras que las telas pues era más dado a romper con las formas y marcar manchas para hacer efectos finales de brillos con esos blancos puros que utilizaba, ¿no? O también para esas matizaciones dentro de los tonos de la piel, ¿no? Aquí vemos también otra vez un cuadro bastante realista, pero si nos acercamos también resuelto con unos pocos tonos, ¿no? Tal y como vemos ahí, esos impastos finales de efectos de lustres, de brillos, de luces, de contornos perfectamente definidos, ¿no? Que generan ese espacio en el cuadro, ¿no? Esas tonalidades en amarillo sobre oscuros que producen los efectos a veces metálicos o brillantes, ¿no? Aquí podemos ver otra vez otra infanta también con los efectos de brillos en los trajes, los dorados, ¿no? Y aquí los efectos de transparencia también bajo esa síntesis básica tonal, ¿no? Como esta figura, ¿no? También con mucho realismo para las telas o por ejemplo para el detalle este del león. Si nos acercamos podemos observar que apenas son manchas indefinidas, ¿no? Como estos brillos para los detalles del mueble, ¿no? Y lo mismo con todos los detalles del ropaje, ¿no? Mientras que, como veíamos en las caras un poco más perfiladas, ¿no? En los rostros, en la piel, con sutiles degradados y esos tonos finales
perfectamente definidos en efectos de luces y sombras, ¿no? Como vemos, un broche pues es simplemente dos puntos de luz y ya genera el efecto, ¿no? O aquí unas pequeñas manchas irregulares, ¿no? O aquí esos altos contrastes que producen esas telas brillantes, ¿no? Bueno, pues como vemos, la técnica suelta típica barroca de algunos pintores que lograron mediante esa facilidad técnica estos efectos tan increíbles, ¿no? Resueltos casi siempre, como pasa en Velázquez, en primera mancha, ¿no? Y para concluir los efectos de alto contraste con esos últimos toques finales, ¿no? Tal y como vemos aquí, ¿no? Vemos, no hay detalle, casi no hay geometría, sino por el efecto visual de lo que se puede considerar globalmente desde lejos, ¿no? Tal y como podemos observar según nos alejamos, ¿no? En el cuadro observamos la Venus del espejo. Bueno, siguiendo en la misma línea y con una técnica sorprendente de formas indefinidas, manchas que apenas dejan insinuar las formas, pero que de lejos hacen un efecto realista, provocando también esos toques inconexos con esos brillos finales, ¿no? Efectos de veladuras y transparencias por restregado, ¿no? Luego la figura que se refleja, lógicamente ella no se ve en el espejo porque nosotros la podemos ver a través del espejo. Otro efecto óptico que da que pensar, ¿no? Bueno, pues como ya habíamos comentado, las suaves matizaciones en la piel más definidas que los toques para las telas hechos como aquí con las transparencias con técnica más suelta, técnica que también utilizaba Frans Hals. Y luego aquí los contornos también difundidos para los fondos, lo que nos hace entrever los distintos espacios, ¿no? Como vemos el vacío que genera aquí, ¿no? Es algo que Velázquez tenía muy estudiado en profundidad, ¿no? Vale. Bueno, pues como vemos, un efecto sorprendente para los estudios anatómicos del cuerpo, tanto a nivel de las formas como a nivel estético, y luego también los efectos de los volúmenes para las telas, resueltos también con unas pocas manchas, lo mismo para los detalles del marco del cuadro, para el marco del cuadro donde se inserta el espejo, o los efectos de transparencias, ¿no? Bueno, otro cuadro demasiado realista, Inocencio X, tal y como lo habían nombrado, ¿no? Con los efectos de los brillos para las telas, ¿no? Esos altos contrastes resueltos con muy pocas pinceladas, ¿no? Y lo mismo pasa para los detalles del rostro o, por ejemplo, para los detalles de la silla, ¿no? Vemos también aquí los acabados en primera mancha, ¿no? Con esos impastos finales para los toques de brillo y los efectos de contraste, ¿no? Bueno, al margen de la cuestión técnica, el extremo realismo en los detalles, en la visión también de Inocencio X, es una obra increíble, ¿no? Vemos aquí los efectos de los impastos finales para los detalles del rostro, con esa suavidad y con esos toques que se le ha dado para los detalles de la piel, ¿no? Bueno, aquí vemos a Menipo también resuelto con unos pocos efectos de luces y sombras, casi siempre en primera mancha, los efectos de los brillos, también los toques para las telas casi indefinidos, ¿no? Que produce esos efectos tan sorprendentes, ¿no? De volumen y de efectos de luz, ¿no? Como la figura del fondo, ¿no? Con los efectos de contraste para marcar espacio, o como este de la costurera atribuido a Velázquez, todavía en discusión, que bueno, sigue perfectamente la misma línea del genio, con la difuminación de contornos, el realismo extremo, resuelto con unos pocos toques, como se ve aquí, para el detalle de las telas o por ejemplo en las manos, ¿no? Casi sin marcar pues detalles anatómicos, sin embargo de lejos
produce el efecto de que son unas manos, ¿no? Aquí vemos el efecto de restregado, cómo se va descargando la pintura sobre el lienzo, provocando que se funda con el espacio del fondo, ¿no? Y eso es lo que hace el efecto más atmosférico, como pasa en estos restregados, dejando un impasto ahí de toque final de brillo para el efecto de la uña, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa aquí con el detalle para ese adorno de el pelo, ¿no? Bueno, pues ya digo, está atribuido, pero parece ser que seguramente debe ser pintado por Velázquez, porque hay un virtuosismo técnico en la obra que tiene difícil encontrar parangón, ¿no? Bueno, otro ejemplo de virtuosismo técnico de el que era su esclavo Juan Pareja, ¿no? Con los toques así un poco mezclados ya con un pincel blando y estos toques finales también de pintura cargada sobre los fundidos del fondo, ¿no? También una obra resuelta con muy pocos tonos, donde se hace un estudio profundo de las texturas y de los volúmenes y efectos de luz. Otro detalle aquí para la obra de Brandani, donde se ve otra vez el mismo efecto que Juan Pareja, esos toques de brillos para el final, ¿no? Y las formas indefinidas como construyen las distintas matizaciones en la piel, ¿no? Y lo mismo pasa con otros detalles para, por ejemplo, los volúmenes del traje con sus degradados y sus fundidos y efectos de luz. Aquí en Esopo pues tenemos lo mismo, pues un rostro resuelto con muy pocos tonos, unos pocos también para el pelo que construyen también los efectos de las luces y de las sombras, ¿no? Y lo mismo se puede decir de las telas, ¿no? Aquí vemos más en detalle para el efecto de esas pinceladas finales, algo diluidas, ¿no? Y para los brillos y esos toques empastados, ¿no? Que nos dejan marcar ahí las zonas de luz. Aquí en el caso del dios Marte vemos también el mismo efecto, cómo lo consigue con unos pocos tonos, ¿no? Y cómo hace esos efectos de brillo y los contrastes para los detalles anatómicos, ¿no? Sobre todo se ve mucho en los efectos del sombrero y del rostro, ¿no? Realmente aquí no hay un ojo, pero se insinúa y de lejos hace el efecto, ¿no? Bueno, un estudio también anatómico muy profundo y un estudio para las telas y los brillos de los distintos elementos, ¿no? Como pasa aquí, ¿no? O por ejemplo también aquí en primera mancha inacabado esas pequeñas pinceladas que ya marcan la definición de las formas, así como los detalles de impastos finales para los brillos de la cara en esta campesina perfectamente definida anatómicamente, con esos degradados sutiles para el rostro y esos toques finales de lustre para los brillos en las telas y en la piel, ¿no? Bueno, pues un efecto también increíble. Como vemos no detalla apenas hay ojos, hay una mancha sobre un tono medio y poco más, ¿no? Sin embargo, de lejos hace un efecto espacial pues muy realista, casi fotográfico, ¿no?